buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa Sentido Común. Como siempre, todos los miércoles a las 7 de la noche a través de Onda Digital Perú. Esta noche tengo el agrado de presentar al invitado de la semana, que es Nelson Vázquez Juárez, abogado, especialista en geopolítica, y al cual tendré el agrado de no solamente hacerle preguntas, sino que solventar algunas dudas acerca de un tema tan peliagudo últimamente. Buenas noches, Guillermo, y muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar también haciendo una mención, ¿no? El fallecimiento del Papa Francisco ha sido la noticia de la semana, pero ha arremecido por sobre todo las vertientes no solamente internas dentro de la Iglesia, entre conservadores, progresistas, sino que el debate ya por primera vez veo que se ha abierto en general al público. Incluso la gente tiene sus favoritos, tiene sus predicciones, sus cábalas. Y quisiera preguntarle, ¿usted cree que va a haber un cambio sustancial o cree que va a haber un continuismo? Bueno, en primer lugar, el Papa que ha fallecido, ¿no? El Papa Francisco era una persona muy carismática también, y de una tendencia, podríamos decir, de acercamiento a la población, ¿no? Uh-huh. Ha venido al Perú y por eso el recuerdo aquí pues del pueblo peruano en relación a él, ¿no? Hay cierta cercanía, además ha sido argentino, claro, que ese fue un cambio fundamental, digamos, ¿no? Por primera vez un papa latinoamericano. Y según, bueno, siempre se especula mucho cuando muere un papa y sobre quién puede ser su sucesor, ¿no? Recordemos que justamente el año pasado se estrenó una película, Cónclave, claro, un poco que basada en una novela, pero asesorado por algunos expertos, señalaban cómo era todo el procedimiento para elegir un papa, ¿no? De lo que se sabe, de lo que se ha leído, porque todo es finalmente especulación, es que el papa que ha fallecido aparentemente ha designado a algunos cardenales, ¿no? Seguramente un poco más cercanos a él. Hay distintas versiones, decían que pueden ser un papa asiático, un papa del África, como posibilidades. Uh-huh. Pero siempre hay especulación, ¿no? La Iglesia siempre ha sido un poco cerrada también, ¿no? Y esperemos que, primero que los funerales del Santo Padre que ha fallecido, y veremos cómo se elige un nuevo papa, ¿no? Este papa ha fallecido muchas actitudes de mayor acercamiento a la población y de mayor sensibilización, que fue criticado un poco por los tradicionalistas, ¿no? Uh-huh. Un sector de la Iglesia. La Iglesia es una institución muy grande, ¿no? Así es. Muy grande a nivel mundial, entonces obviamente siempre puede haber, podríamos decir, líneas, pareceres, ¿no? Pero sobre todo una institución muy antigua que prácticamente inventó el término de diplomacia, consulado y todos estos preceptos, ¿no? Ya modernos. Es una institución de 2000 años, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene una tradición, una memoria histórica interna que pues ha pasado todo tipo de regímenes y todo tipo de sociedades, ¿no? Desde el feudalismo al capitalismo. Entonces, pero siempre la Iglesia ha buscado mantener su unidad, ¿no? Claro. De alguna manera, ¿no? Dentro de las tendencias que podrían haber habido, siempre eso ha sido algo fundamental para ellos, ¿no? Ahora bien, estimado compañero Vázquez, hacerle la primera consulta respecto a la noticia que fue antesala a esta, ¿no? Que era el tema de Trump. Si bien es cierto, Trump ha hablado sobre el tema de los aranceles, que fue muy polémico, que prácticamente le jaló el mantel a una Europa ya muy cómoda con la OTAN, con los establecimientos ya, con la cancha ya pintada, ¿no? Trump llegó para mover este mapa. Pero también ha hecho otras afirmaciones como lo del Golfo de México, que ya no sería el Golfo de México, sería el Golfo de América. También habló sobre Groenlandia. Para empezar, Groenlandia no ha dicho que no, pero tampoco ha dicho que sí. Bueno, Dinamarca ha dicho, porque Groenlandia pertenece a Dinamarca, uh-huh. Dinamarca ha rechazado totalmente la posibilidad de que pase Groenlandia a ser parte de Estados Unidos. Uh-huh. Y tiene cierta autonomía Groenlandia, ¿no? Siendo parte, cierta, sí. ¿no? Pero al final
pertenece a Dinamarca, ¿no? Que es un estado que pertenece además a la Unión Europea y se supone que es un estado que es aliado a Estados Unidos, ¿no? De ahí la gran repercusión digamos, de la declaración del presidente Trump, que en este cambio que ha hecho la política exterior norteamericana ha tenido actitudes bastante agresivas, incluso aliados, ¿no? Así es. Porque decirle a un país, quiero Groenlandia, pues es una actitud, ¿no? Y a un país aliado, a un país Claro. amigo, ¿no? Es una actitud bastante sorprendente, ¿no? Y esto se debe a todo un cambio de la política exterior que ha generado el presidente Trump, comenzando por su diálogo con Rusia, ¿no? Para lograr un acuerdo de paz que todavía está en camino, y eso también sorprendió no solo a Dinamarca, sino a todos los europeos que pues querían proseguir la guerra con Rusia, ¿no? Claro, porque ellos estaban, digamos, preparados para morir al pie del cañón al lado de Ucrania, pase lo que pase. Habían movilizado hasta como nunca, ¿no? Alemania ha abandonado esa, digamos, política de paz y no solamente ha mandado tanques, sino que le ha dicho a Polonia, oye, puedes darle parte de los armamentos míos que tú tienes, pero nosotros vamos a producir, así que no te preocupes. Empieza una carrera armamentística muy suave, no como antes, pero ¿eso qué nos dice acerca de Europa? Bueno, ahí el tema es de que el presidente Trump, cuando, en primer lugar, Estados Unidos encabezaba la coalición junto con la OTAN de apoyar a Ucrania frente a la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Es decir, ahí estaban unidos. La OTAN en pleno apoyando eso con logística, armas, ¿no? Con inteligencia también. El presidente Trump ya en su campaña había anunciado que iba a buscar que esa guerra acabe, ¿no? Y luego, antes de dialogar con Putin, que hubo una llamada, ¿no? Entre el presidente Trump y Putin, ya tanto el presidente Trump como su secretario de Estado y altos funcionarios norteamericanos habían anunciado que Ucrania no debería pertenecer a la OTAN y que era muy difícil que Rusia, o mejor dicho, que se vuelvan a las fronteras de antes del inicio del conflicto, que eran dos de los principales pedidos de Rusia, ¿no? Entonces, cuando el presidente Trump dialoga con Rusia, sin conversar primero con sus aliados europeos, se genera pues un distanciamiento entre ellos y una bastante incomodidad de los aliados europeos, ¿no? El presidente Trump prácticamente con eso quería manifestar que él tenía el poder de solucionar el problema, ¿no? Sin ellos. Los europeos encabezados por Gran Bretaña y Francia tenían la posición, y el presidente Macron ya lo había dicho muchas veces, que Rusia no debería ganar la guerra, ¿no? Sin embargo, dijeron que iban a apoyar a Ucrania, que iban a seguir apoyando, pero al final, y lo declararon también, dijeron que para ese apoyo tenía que continuar con Estados Unidos, ¿no? Que sin Estados Unidos no se podía continuar apoyando a Ucrania. El presidente Trump manifestó diciendo, bueno, ¿y qué esperaban, no? Es obvio, trató de decir un poco en sorna, ¿no? A los aliados europeos. Y a raíz de eso, Europa, la Unión Europea, la OTAN, ha manifestado que van a hacer unas inversiones de 800.000 millones de dólares, ¿no? Aquí lo preocupante es que mientras que un enfrentamiento con Rusia, de Ucrania a Rusia, siempre había el temor a que escale, a que la OTAN entre a participar, o los Estados Unidos, ¿no? Podrían participar, y había el riesgo de una guerra nuclear, ¿no? La amenaza nuclear, exacto. Siempre ha habido ese temor. Recordemos que primero solo le dieron ciertas armas a Ucrania, luego le dijeron queremos tanques. Alemania no quería darle los tanques Leopard, y al final le han dado. El presidente Biden ya al final de su mandato le cedió misiles que podían de mediano alcance. Claro. Lo cual ya Estados Unidos, Rusia manifestó que bueno, eso iba a tener sus represalias, ¿no? Entonces, el tema de que mientras Estados Unidos está buscando llegar a un acuerdo entre Ucrania y Rusia para que acabe la guerra, mientras Europa aparentemente está respaldando todavía a Ucrania que siga la guerra,
creo que genera una gran tensión y no permite que se avance en las negociaciones de paz. Yo creo que la negociación de paz es lo más urgente, ¿no? Para que no escale el conflicto, ¿no? Es un peligro siempre, porque yo no sé qué pensarán los europeos, pero si ellos dicen que el adversario es Rusia y comienzan a armarse, porque tienen un plan de 700.000, 800.000 millones en rearmarse, y Alemania ha dicho que se va a rearmar, obviamente Rusia no va a esperar a que ellos en algunos años tengan un nivel que los puedan poner en peligro, ¿no? Claro. Entonces es preocupante eso, porque en algún momento ellos están haciendo una escalada que podría tener algún tipo de respuesta a Rusia, ¿no? Rusia de hecho tiene unos misiles hipersónicos que no los tiene Occidente en estos momentos, ¿no? Son unos misiles rapidísimos. Entonces, la realidad es que luego de 3 años de guerra y de todas las sanciones económicas que hubo contra Rusia, que se pensaba que con esas sanciones económicas Rusia se iba a debilitar, al final cuando Trump llama al presidente Putin de Rusia, está prácticamente reconociendo que Rusia no pudo ser doblegada ni militarmente ni económicamente, ¿no? Claro. Y ha mandado, habló por teléfono él, ha habido reuniones entre el secretario de Estado Marco Rubio con Lavrov, donde no solo han abarcado el tema de Rusia-Ucrania, ¿no?, sino otros temas como el del Medio Oriente, y también ha mandado a su asesor, uno enviado especial, ¿no?, de Trump, como un representante de él, a hablar con Putin. Todo lo cual indica que hay la voluntad de Trump de llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, pero sin embargo Europa como que está poniendo obstáculos para eso, ¿no? Y yo creo que de alguna manera Estados Unidos, bueno, es la primera potencia del mundo y es realmente el que lidera la OTAN, ¿no? Y posiblemente al final logre imponer ese acuerdo de paz a Ucrania y a la OTAN, ¿no? Con ciertas dificultades seguramente, ¿no? Porque obviamente la negociación no va a ser fácil, ¿no? No va a ser en 24 horas, como dijo el presidente Trump en su campaña, ¿no? Era muy, muy ingenuo esas afirmaciones de una Europa cómoda y hoy en día tan progresista, ¿no? Querer doblegar al oso soviético que ha pasado por 1000 cosas, querer, porque le cancelaron no solamente el tema de finanzas, sino que había un bloqueo en el tema energético, no le vamos a comprar. Pero al final le siguieron comprando, ¿no? Porque claro, no puede esto subsistir tanto tiempo, o sea, en el desgaste, ¿quién va a perder? No, ya ha perdido Europa, porque lo que se ha generado, tú sabes que Rusia le abastecía de gas, por ejemplo, a Alemania, a través de un gasoducto Nord Stream 1, y ya está por inaugurarse el Nord Stream 2, y justo empezó el conflicto, y bueno, dijeron que eso no seguía, ya está simplemente para comenzar la exportación de gas que venía por el Báltico de Rusia a Alemania, ¿no? Y el tema, lo que sí ha subido de todas maneras por efecto de la guerra en Europa es la energía. Claro. Y Alemania ahorita, tú sabes, tiene una crisis económica por la energía, porque sus fábricas que consumen energía tienen precios altos y se ha generado una crisis, ¿no? Y de forma muy curiosa, en las elecciones que han pasado ahora, último en Alemania, si bien se ha hablado del tema energético, pero no ha sido el foco. Su principal preocupación al final del día ha sido el tema de los migrantes. Es algo totalmente... Claro, pero el tema es que también eso refleja un tema de crisis económica, ¿no? Porque siempre hay la idea de que el migrante quita espacio a los trabajadores, ¿no?, nativos, ¿no? Y eso es parte de la crisis. En Inglaterra también la energía ha subido bastante, ¿no? Bueno, entonces, ahí siempre ha sido cara, ¿no? Entonces Europa, por ejemplo, un comentarista español recuerdo que decía, bueno, si Trump está conversando con Putin, ¿por qué Europa sigue beligerante y no conversa también con Putin, ¿no?, para llegar a acuerdos del gas, ¿no? Y dice, nos estamos afectando a nosotros mismos, ¿no? Se están disparando al pie, claro. Se están disparando al pie, como se dice, ¿no? Entonces, porque el tema gasístico es vital para... y en estos momentos en que hay todavía el tema de los aranceles, ¿no? Y todo un tema de... Eso lo agudiza más. Lo agudiza más, ¿no? Claro. Entonces, si tuvieras una energía barata, bueno, podrías tener cierto dinamismo económico. Y como te digo, el Nord Stream
Fue toda una obra que siempre se opuso a Estados Unidos, ¿no? A esa obra, porque decía que iban a depender los rusos, que los rusos iban a manipular o tener mucha influencia, pero lo cierto es que era un costo bajo, ¿no? Construir todo eso, que al final está ahí y que incluso tuvo un atentado, el Nord Stream 2. Claro, que nadie dijo yo, pero... Hay una investigación de un periodista muy serio norteamericano que señaló que eso lo había hecho la agencia, la CIA, junto con la agencia, me parece, sueca, ¿no? O noruega, perdón, implicada, ¿no? Que sí, se habían bajado para dinamitar. Y eso lo dijo, como digo, un periodista, Seymour, me parece, que es muy serio, que ha ganado algunos premios, claro, claro. Lo publicó, ¿no? Su investigación diciendo que había sido eso. Entonces, interesante. Vamos a una primera pausa para regresar en el segundo bloque y tocar el tema de China y el puerto de Chancay. Sentido común, recuerde que estamos en el nuevo horario todos los miércoles de 7 a 9 de la noche por Onda Digital. Los espero. Recuerda que todos los jueves de 7 a 9 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Te espero en Conversando Íntimamente por Onda Digital. Amigas, amigos, Contraste, Onda Digital 18.4. Todos los días lunes de 7 a 9 de la noche. Los esperamos. Continuamos esta entrevista. Les comento como siempre que a través de su canal Onda Digital Perú. Continuamos con la entrevista y quería preguntarle a nuestro invitado. El puerto de Chancay, el megapuerto de Chancay, si bien ha significado algarabía o festejo por parte del gobierno actual de Dina Boluarte, ¿cuál es de verdad la ventaja que nos da a nosotros, no solamente comercial, quizás, sino también en cuanto a la geopolítica? En algún momento se habló de que China era peligroso porque quizás China podría meter algún barco militar, algún interés geopolítico mucho más intervencionista. ¿Qué análisis tienen al respecto? Bueno, habría que señalar que América Latina en general siempre ha sido una zona de influencia de Estados Unidos, ¿no? Por la cercanía geográfica. Se decía que era el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Así es. Entonces China ha ido avanzando de a pocos con inversiones, ¿no? Y ha comenzado a tener cada vez más inversiones en distintos países. Recordemos que aquí comenzó con Shougang, cuando en la década del 90 adquirió esa mina, y ahí hay otros proyectos mineros. Y este es lo que se dice siempre una gran diferencia con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos
siempre busca que los países latinoamericanos se alineen con él y sus líneas políticas, pero no ofrece inversiones. En cambio, China, por ejemplo, construyó un megapuerto aquí, ¿no? Que va a favorecer en cuanto al Perú, pues las exportaciones hacia Asia, ¿no? Hacia China también, que el Perú exporta, ¿no? Y se reduce los días de navegación hacia China, ¿no? Pero lo ha hecho China, lo ha construido, ha invertido, y esa es un poco la política de China siempre, ¿no? Es decir, invertir para que el otro país tenga buena recepción a sus inversiones, ¿no? Ahora bien, el año pasado la jefa del Comando Sur, la general del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, mencionó, ¿no?, que la influencia china en América Latina era peligrosa y que era peligroso también lo del puerto de Chancay, ¿no?, que antes que se inaugure lo mencionó abiertamente, ¿no? Recuerdo que aquí un empresario peruano decía, pero bueno, ustedes no invierten, ¿no? Como exigen. Claro, ¿no? Como exigen, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema, ¿no? Y yo creo que, claro, Estados Unidos dice que puede ser un tema militar, de alguna manera un puerto es un puerto, puede tener distintos usos, aunque los chinos han dicho que no se va a usar para eso, pero si vemos la política de Estados Unidos, en estos momentos, por ejemplo, en el tema de los aranceles, ha manifestado primero una posición dura, puso aranceles a todo el mundo, luego rebajó y dijo solo 10%, ¿no? Y a China le mantuvo los aranceles altos. Claro. Luego, ayer el presidente Trump ha dicho que eso va a cambiar, ¿no?, que va a reducirlos, porque están conversando, pero es claro que para Estados Unidos el principal rival a la hegemonía es China, ¿no? Y en relación a América Latina, por ejemplo, a Panamá, el presidente Trump en su discurso inaugural, ¿no?, habló de Panamá. Siempre América Latina no es muy mencionado a veces en la política norteamericana como primera plana, pero el presidente Trump dijo, en Panamá vamos a recuperar el canal de Panamá, dijo, lo hemos construido nosotros. Se lo vamos a arrebatar a las empresas chinas, dijo. Y claro, y dijo que ahí están los chinos. ¿Y por qué decía los chinos? Porque en las salidas tanto para el Atlántico como para el Pacífico había unos puertos controlados por una empresa de mayoría accionariado chino, ¿no? Luego, a las pocas semanas, un consorcio muy importante norteamericano compró las acciones de esas empresas. Pero aún así el presidente Trump, ante su discurso al Congreso, ya no toma posesión, sino el otro discurso que se llama el discurso de la Unión, manifestó de que insistía en el tema del canal y le dijo, ¿no?, aquí le encargamos al secretario de Estado Marco Rubio para que ese canal se recupere para los Estados Unidos. Bueno, de hecho, en una visita que hizo Marco Rubio a Panamá, logró de que Panamá, bueno, es un país pequeño, ¿no? Imagínate, frente a una potencia, ¿no?, claro, tan importante como Estados Unidos, logró que Panamá anule su memorándum, su acuerdo que tenía con China en respecto a la ruta de la seda, ¿no? Y eso es a pedido de Estados Unidos, ¿no? Entonces, con ese antecedente y el puerto de Chancay, que ahorita está concesionado a China, lo han construido ellos y lo manejan ellos, bueno, el Perú corre riesgo que en algún momento Estados Unidos nos presione de alguna manera en relación al puerto, ¿no? De hecho, hay algunos analistas geopolíticos, como por ejemplo Alfredo Jalife, que señalaba que la posición de Trump en relación al canal de Panamá era una respuesta al tema del puerto de Chancay, ¿no? Y si cuando tú escuchas distintos analistas internacionales sobre el tema de Estados Unidos ahora y Trump y la política hacia América Latina, y hablan de China, mencionan el puerto de Chancay como una de sus principales, ¿no? ¿Por qué? Porque es un puerto que queda en la zona central, ¿no?, de América del Sur. Es muy cómodo para eso, ¿no? Y por lo tanto, y la semana pasada ha estado una delegación china en Brasil, porque hay la idea ya de que tiene un tiempo de construir una carretera multimodal de Brasil al Perú para que llegue al puerto de Chancay, para que ya los productos brasileños salgan, ¿no? Y ha llegado una delegación la semana pasada de China, del Ministerio de Transporte, de Construcción, ¿no?, a Brasil para conversar sobre eso, ¿no?
Entonces, el tema se vuelve muy interesante para América Latina. Claro, Estados Unidos se opone a ese acercamiento de nuestros países a China, pero no te dice, bueno, yo voy a invertir, ¿no? Yo voy a... Claro, yo creo que también, ¿no? Antes de entrar a otro punto, quisiera reforzar lo que ha mencionado, ya que hace un mes asistí a una conferencia que brindó el embajador Maui aquí en Lima, que dicho sea de paso es vicepresidente de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Popular del Partido Comunista Chino. Y el mensaje era muy claro, ¿eh? Era ver nuestras coincidencias como culturas ancestrales, proyectarnos económicamente como no solamente un puerto amigo, refiriéndose a Chancay, sino también como una ruta a expandir. Ustedes tenían el Capañán, nosotros teníamos la ruta de la seda. Ese es el mensaje con el que llega China. Mira, qué interesante eso de la cultura central que menciona el embajador, ¿no? Porque Kissinger en su libro sobre China comenta que cuando se reiniciaban las relaciones entre Estados Unidos y China, donde Henry Kissinger fue un actor importante, conversando con Zhou Enlai, ¿no? El canciller chino, el canciller le dijo, bueno, ustedes son una república más antigua que nosotros, le decía, Estados Unidos, ¿no? Ustedes tienen 200 años. Claro, él se refería a República Popular China a partir de del 48, ¿no? De la presencia de ellos, ¿no? Entonces, en cambio nosotros somos más jóvenes. Pero Zhou Enlai le agregó, pero sin embargo, en América Latina hay culturas antiguas, ¿no? En México y en Perú. Son pueblos antiguos, le dijo, ¿no? Como haciéndole referencia, bueno, ustedes tienen 200 años y en América del Sur estos pueblos son un poco más antiguos que ustedes, ¿no? 200 años y con mucha fuerza migrante. En cambio, en estos Claro. lugares ha sido todo lo contrario. La gente de acá es la que se ha puesto sobre los hombros de los que vinieron. Exactamente. Entonces, esa cuestión ancestral la tienen muy clara. Es decir, ellos respetan al Perú también por ser un país con una cultura muy antigua, Así es. ¿no? Madre de civilización, ¿no? Eso está bien estudiado, ¿no? Es decir, aquí nació una civilización propia, como decía Toynbee, y que ha dado productos pues como la papa, ¿no? Que es para Claro, todo el claro. mundo, ¿no? Ahora bien, Y para acabar, antes que se me sí. acabe la idea, y eso de la cooperación que dice el embajador, ¿no? Porque mientras Estados Unidos y el presidente Trump dice, su lema es América primero, es decir, Estados Unidos. ajá, Y toda su política arancelaria, de relaciones, es eso, ¿no? amigo mío. En cambio, los chinos proponen, como debe ser en cualquier relación entre países, de cooperación, ¿no? Porque si Trump dice, yo, América primero, es decir, más ventajas para mí que para ti, obviamente los países se van a recelar, no van a querer necesariamente cooperar, de repente van a buscar, y eso es lo que dicen algunos analistas también, que Estados Unidos se le nota impredecible, ¿no? Por sus constantes cambios que está haciendo el presidente Trump en cuanto a los aranceles. En cambio, China podría recoger, digamos, ese descontento por ser un país que plantea que ambos ganamos. No es que yo gano, Claro. ganamos los dos, ¿no? Que es también un poco lo que el embajador manifestó, ¿no? Este mensaje, por supuesto que es claro en el tema macro, ¿no? En el tema de la nueva globalización, que es la nueva realidad en la cual estamos viviendo. Pero el Perú, ¿qué acción puede tomar el Perú como ente soberano, pero por sobre todo que lucha aún por cuajar su democracia? ¿Cómo salimos a negociar? Bueno, mira, ahí en cuanto, por ejemplo, a los aranceles que ha puesto Estados Unidos, y en realidad, si tú ves, Unión Europea es Sí. una unión de países, ¿no? En Asia también hay mecanismos de cooperación y de unidad en algunos países. Y América Latina, cada país solo no podría negociar pues con Estados Unidos, ¿no? Debería, y hay mecanismos, la comunidad andina, la comunidad, la Alianza del Pacífico, ¿no? Se intentó una comunidad sudamericana, es decir, la unidad, hablamos un mismo idioma, tenemos los mismos problemas y tenemos al frente a un país muy fuerte como Estados Unidos, que la única posibilidad es negociar unidos,
de alguna manera, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, lo que le pasó al presidente Petro, ¿no? Que Estados Unidos le quiso imponer sanciones, él quiso imponer también y tuvo que retroceder porque un país, ¿no?, pequeño, bueno, no pequeño, pero solo, frente al inmenso poder de Estados Unidos, no podría, ¿no? Por eso un pensador peruano como Ayala Torre, Víctor Olaya Torre, mencionaba: están los Estados Unidos de América del Norte frente a los Estados desunidos del Sur, ¿no? Esa era la gran diferencia. Esa locosidad que siempre lo caracterizó. Sí, bueno. ¿No? Claro, además que hay que tener en cuenta, ¿no? Colombia se enfrenta a Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene un gancho derecho muy fuerte que es el dólar. Claro. Que es la divisa internacional por excelencia. Entonces, tienes que no solamente pensar en lo que está al frente, sino que lo que guarda detrás. Sí, así es. A Rusia lo querían cansar. Ahora a China quieren asfixiarlo. Pero ellos tienen otro juego, que es los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, China. ¿Estaría o sería acertado a avisorar un futuro quizás de negocio con los BRICS, quizás con uno, quizás multilateral o por el contrario, un acercamiento unilateral que pueda generar algún planteamiento de unidad posterior? Mira, te comento, hace algunos años vino un ministro japonés, un especialista japonés, y cuando le hablaban con quién debe comerciar el Perú, ¿no? ¿Qué mercados, ¿no? Él dijo: miren, nosotros en Asia empezamos por comerciar entre nosotros. Y nuestro mayor comercio, y en la Unión Europea es igual. Es decir, en la Unión Europea es un alto intercambio entre ellos. En América Latina no tenemos esa visión, ¿no? Más bien estamos buscando exportar a Estados Unidos, al Asia, ¿no?, a Europa. Pero este especialista japonés dijo eso, ¿no? Ustedes deberían comerciar entre ustedes. Me ha hecho acordar cómo empieza los Estados Unidos con las 13 colonias. Dejan de comprarle a Inglaterra y empiezan a comerciar entre ellas. Claro, ¿no? Entonces, eso fue la recomendación, ¿no? Si ustedes están cercanos, si ustedes tienen problemas comunes, ¿no?, tienen que comerciar entre ustedes. Y como te digo, en Asia, gran parte del comercio o gran parte de sus ingresos de PBI es porque comercian entre ellos. En Europa es igual, comercian bastante entre ellos, ¿no? Entonces, la unidad implica eso también, ¿no? Es decir, de poder producir, y eso fue un poco los intentos de la comunidad andina, ¿no? Es decir, son intentos que sean mecanismos que se han buscado de integración, o la Alianza del Pacífico, ¿no?, pero que habría que reforzarlos más y que nuestros países y los líderes latinoamericanos se comprometan más a esa unidad, ¿no? Por ejemplo, te digo, el tema de Brasil con China, que buscan una salida de los productos brasileños a través del puerto de Chancay, ¿no? Así lo han planteado. Eso implica un diálogo con Brasil y con otros países, ¿no?, que pueden beneficiarse de esa ruta, ¿no? Ahí, claro, necesitaríamos no solamente a un Ministerio de Relaciones Exteriores atento y ágil, sino que también necesitaríamos unos ministros capaces, que ese es el principal problema, ¿no? Al final del día tenemos muchas oportunidades, como siempre lo hemos tenido, el Salitre, el Guano, y hoy en día, ante la globalización, seguimos estancados en las mezquindades del día a día. Bueno, sí, tú has hablado del tema del guano, ¿no? Siempre al Perú le ha faltado pues una élite política, ¿no?, que pueda conducir el país a un norte, ¿no? Y eso tiene que ver con tener un Estado que defienda sus intereses, ¿no?, que es cierto, las inversiones se requieren, pero negociadas, defendiendo el interés nacional, ¿no? Y eso es lo que le falta mucho al Perú, ¿no? Últimamente esto se ha agudizado porque hemos tenido muchos cambios de gobierno, ¿no? Bueno, eso es una locura, ¿no? Entonces, cambio de ministros, y por lo tanto, y por ejemplo, los Estados Unidos también un poco eso le está pasando factura, ¿no? Porque el cambio de la presidencia de Trump, por ejemplo, ha hecho grandes cambios, ¿no?
cambios a nivel incluso gubernativo, está reduciendo personal, está cerrando agencias, ¿no? Voz de América ya no funciona. USAID, ¿no? De la noche a la mañana, ¿no? Sí, así, tal cual. Entonces, y también tiene un periodo de gobierno, muchos dicen que su apuro es porque tiene prácticamente 2 años, porque a 2 años hay elecciones de intermedio. Ajá. Y luego acaba en 4, ¿no? En cambio, China, bueno, es una dictadura, gobierna el Partido Comunista, pero el actual Xi Jinping, el actual gobernante y el grupo su camarilla de 20... ¿no? Gobiernan desde el año 2012. ¿no? Y gobernarán hasta que... Entonces eso les permite una planificación, porque ellos se han preparado para esto. Yo diría que en el primer gobierno Trump les puso aranceles, y eso fue una alerta para ellos. Claro. Entonces ellos, la ruta de la seda les permite, ¿no? Toda esa ruta de Asia a Europa, para crear un comercio, ¿no? Una ruta de intercambio comercial, les permite, ¿no? Tener otras opciones de mercado, y según lo han declarado, el mercado estadounidense para ellos es el 15%, que es significativo, ¿no? Pero no es, bueno, pues, ¿no? Y entonces, el presidente Putin gobierna desde el 2000, 25 años. Y, que es una dictadura, un gobierno autoritario. La seguridad de que cuando él no esté, aquel que esté va a ser servil hacia los intereses. Pero digamos, ahí tú ves de que tiene y su canciller, Lavrov, creo que está también 15 años. No, Lavrov incluso va a sobrevivirlo, ¿no? Sino que digo, eso le permite a esos 2 países tener unas políticas de largo plazo. Claro. ¿No? Cosa que el propio Estados Unidos no le permite, porque Biden y Trump son totalmente distintas las políticas. Giro de timón para acá, giro de timón para allá. ¿No? Claro. Entonces, eso también permite, es decir, las políticas de largo plazo, ¿no? Y eso es lo que nos falta más aún a nuestros países, ¿no? ¿Por qué? Porque, como por ejemplo, hemos tenido cuántos presidentes en estos últimos años, cambio de gobierno, cambio de ministros, y no hay, pues, se debilita el Estado de esa manera, ¿no? Se debilita el Estado. Vamos a una segunda pausa para empezar el tercer y último bloque de esta interesante entrevista. Regresamos. Sentido común, recuerde que estamos en el nuevo horario todos los miércoles de 7 a 9 de la noche por Onda Digital. Los espero. Recuerda que todos los jueves de 7 a 9 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Te espero en Conversando Íntimamente por Onda Digital. Amigas, amigos, Contraste, Onda Digital 18.4. Todos los días lunes. De 7 a 9 de la noche. Los esperamos. Continuamos entonces con este tercer y último bloque de su programa Sentido Común. Continuamos con
el invitado, que también nos ha hecho un pupurrí acerca de los escenarios políticos y sobre todo de que nos falta en cuanto a la geopolítica. Compañero Nelson Vázquez, por favor, la pregunta para empezar este último bloque sería: ¿cómo le sacamos provecho? En algún momento, cuando hablaron sobre los aranceles que se le dio a México, dijeron, Perú puede dar paltas, podemos surtir el mercado. Pero claro, cuando se dieron cuenta de la realidad del mercado y la cantidad de paltas que son requeridas, todos nos miramos las caras. Bueno, somos un país también efectivamente con una capacidad exportadora hasta un límite, ¿no? Claro. Porque a veces decían, si quieres exportar algo, ellos no te piden pues una tonelada, ¿no? Te piden... Y muchas de nuestras exportaciones de frutas, hortalizas, es que varias empresas juntan, ¿no? Claro, no es solo eso es una, lo ideal. Ajá. sino juntan y exportan en bloque, ¿no? O hay una gente que compra todo eso y lo vende, ¿no? El tema, bueno, por ejemplo, en el caso de México, que la amenazó pues con aranceles, ¿no? Yo recuerdo que la presidenta mexicana dijo, no vamos a responder hoy día, sino el domingo. Y muchos decían que el análisis era que en esos días se iba a negociar. Y efectivamente, ¿no? A los pocos días Trump un poco amainó el tema. Claro. Entonces, claro, porque parece que la táctica de Trump ya un poco se va avisorando o se va viendo es patear. Ajá, ajá. Con los chinos se está haciendo eso, ¿no? Y que había pateado bien alto, ¿no? Bien alto, 120 y tantos, No, 140. que ya era pues una locura, ¿no? Entonces, el Perú, lo que, digamos, en este escenario, requiere una política exterior muy afinada, ¿no? Y tal vez sea una oportunidad también para buscar nuevos mercados y buscar también nuevos productos de exportación, ¿no? Uh-huh. Y somos un país poco industrializado, exportamos muchos minerales, ¿no? Y en general América Latina es poco industrializado, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad también para tomar conciencia de que necesitamos un desarrollo que encadene, ¿no? Porque la industria encadena. Uh-huh. Sí, para producir un producto se requieren otros tipos de industrias, ¿no? Y recordemos que también hasta el presidente Trump, cuando habló en su discurso de apertura, ¿no? Cuando asumió el mando de la nación norteamericana, dijo que América o que Estados Unidos iba a volver a producir autos, que había es decir, que había perdido, ¿no? Que se iba a reindustrializar otra vez. Eso sí fue una sorpresa para... ¿No? Entonces, y es que había pasado que con la globalización muchas industrias norteamericanas automovilísticas se fueron a zonas de Estados Unidos, México, donde los salarios son más bajos en México, entonces tenían más ganancias, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos le puso aranceles, la intención de ponerle altos aranceles a México, la empresa norteamericana dijo, bueno, nos vas a afectar, ¿no? Y aparte de que entre ambos países hay mucho intercambio. Es decir, esos autos en México también compran componentes de Estados Unidos, ¿no? Y van y vienen. Entonces, el tema de la industria es importante por eso, ¿no? Por el encadenamiento que genera de que para producir un auto tú requieres, por ejemplo, en Estados Unidos, varios tipos de industrias, ¿no? ¿Y qué propone Trump? Volver a producir autos, ¿no? Porque la globalización afectó mucho a ese tipo de industrias, ¿no? Hay ciudades como Detroit en que realmente decayeron. Claro, hoy en día es un cascarón Detroit, ¿no? Lo que era una ciudad pues automovilística por excelencia, ¿no? Entonces, yo creo que se requiere eso, ¿no? La producción efectiva de una economía productiva, realmente productiva, porque a veces el sistema financiero hace una apariencia de generar riqueza, ¿no? A través de inversiones especulativas, en algunos casos, como fue el famoso del 2008, ¿no? Esa gran crisis que era una especulación, una burbuja. Las gráficas se ven bien, pero llega el momento en donde... Y todo era ficción. Ajá. No se había creado riqueza real, ¿no? Entonces, el Perú
y América Latina, porque nuestros problemas son comunes, tienen que ponerse a pensar en una posibilidad pues de comenzar a industrializarse de alguna manera, ¿no? La tecnología es vital para eso. Usted que es especialista en el tema geopolítico, también por ende en la parte internacional, ¿nota que en las próximas elecciones hay algún partido siquiera preocupado, siquiera con algún planteamiento en general, ¿eh? Porque claro, estamos hablando de 40 y tantos partidos, ¿no? Pero nota que hay un interés ya no solamente por los partidos, sino por la población. ¿Cree que eso...? Bueno, ahorita el principal problema que tenemos es el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Y de los partidos que se ven, no presentan proyectos de paz integrales, digamos, ¿no? No hay una visión país, ¿no? Siempre se quedan, por ejemplo, el otro día escuchaba al señor De Soto, que bueno, que él tiene una buena relación con los norteamericanos, ¿no? Que él podría negociar en todo este tema de Trump, porque también se había señalado de que el libre comercio era pues la solución a todos los problemas, ¿no? El libre mercado. Y Trump en los Estados Unidos, en la meca del capitalismo, está diciendo que para ellos ese no es el camino, claro, sino la protección de su mercado, poner aranceles. Incluso tenemos un tratado de libre comercio por el cual no debieron ponernos aranceles. Y sin embargo... Nos hemos quedado de brazos cruzados. ¿No? Sí. Entonces, toda esa visión, que hay una visión en el país neoliberal, ¿no? Que el modelo, el famoso modelo, es intocable, pues Trump lo está diciendo que ese modelo, que también fue aplicado hasta cierto punto en Estados Unidos, no es el camino, ¿no? Claro. Porque ¿qué ha logrado Estados Unidos? Su desindustrialización. Mismo lo dice, vamos a volver a producir automóviles, se está diciendo, ¿no? Y entonces aquí también tiene que haber digamos, una visión de que solo el privado no puede hacerlo todo, ¿no? De hecho, Trump, por ejemplo, está prometiendo incentivos para que vayan, ¿no? Y también hubo un ejemplo cuando a fines del año pasado una empresa de acero japonesa intentó generar una fusión con la empresa Steel, ¿no? Union Steel de Estados Unidos, que era una empresa de bandera en el tema del acero. El presidente Biden dijo eso no va, ese acuerdo no va. Y el presidente Trump ya electo estuvo de acuerdo, tampoco va, es un tema de seguridad nacional. Claro. ¿Te das cuenta? Ellos tienen sus empresas que son, digamos, neurálgicas para ellos y no se puede por temas estratégicos, ¿no? Así es. Como en la el producción Perú, militar y estas cosas. En el Perú, si tú planteas algo así, bueno, hemos tenido un discurso que no, que nada es estratégico, que el libre mercado decide todo. Ajá. Y ese modelo, al final, que dicen que funciona para el 25%, ¿no? Porque hay una informalidad del 75%. Exactamente. Entonces, si es un modelo que solo funciona para una parte y no para el resto, pues tiene que reformularse, ¿no? Pero es razón lo que menciona. Queremos ser más papistas que el Papa, ¿no? Claro. Queremos vender nosotros su producto. No, es decir, claro, así es. Hemos tenido aquí, nos han venido con un discurso, ¿no? De que, como reitero, el libre mercado, tratado de libre comercio. Y digo, en la meca del capitalismo, Estados Unidos, un empresario, porque Trump es empresario. Exactamente, ¿no? Es un empresario y magnate. Y magnate, bolsa, ¿no? Millonario, dice no, acá protección a nuestro mercado, incentivos para que vengan aquí a producir. Y le dice, vengan a producir aquí, todas las empresas que vienen aquí no van a pagar impuestos, son incentivos. Claro. ¿No? Entonces, y también para el tema me parece que es de la inteligencia artificial, va a destinar dinero para eso, ¿no? Hace también algunos años, cuando tuvo el tema de los chips, ya el problema con Taiwán, el presidente Biden destinó una cantidad de dinero del Estado para promover fábricas chips, porque la mayoría de chips se producían en Taiwán. Exacto. Entonces dijeron, si hay un conflicto de repente con China, nos desabastecemos, ¿no? Pero si tú propones que el Estado financie cosas aquí, ¿no? Promueva de incentivos a ciertas industrias, pues no, acá es herejía, ¿no? Entonces, todo eso nos tiene que hacer reflexionar
para que en las próximas elecciones los candidatos aborden el tema con una visión de país y viendo lo que pasa en el mundo, ¿no? Que el tema de protección de mercado, de promover tus empresas, Exactamente. ¿no? Es vital. Los chinos, ¿qué han hecho? Han promovido sus empresas, Claro. ¿no? Ellos son especialistas en dar confianza a aquellos grupos que salen a ganárselas. Muy bien, te doy ciertas concesiones y Así es. te hago el contacto que tú quieras. Así es, ¿no? Entonces, eso es las lecciones que tenemos que aprender. Aquí se ha dicho que el Estado, mientras menos Estado, mejor, dicen, ¿no? Pero parece que no, esa línea no es del todo cierta, ¿no? Yo creo que tienen que en las próximas elecciones, que son muy importantes, tener una visión de país, ¿no? Una visión de desarrollo, ¿no? No solo para ese 25% que este modelo ampara, sino porque tenemos mucha informalidad. Así es. Entonces, claro, menciono algo, ¿no? El tema de la inseguridad ciudadana es la primera preocupación. Sí. Aquí estuvo el compañero Torres Iriarte hablando también sobre temas internacionales, el ex embajador, o mejor dicho, el embajador en retiro, discúlpenme, Gustavo Otero, y los dos coincidían en algo, de que la inseguridad en buena medida ha sido un ataque transversal, internacional, por parte de la dictadura de Venezuela. ¿Comparte esta visión? ¿Es algo, digamos, debatible? Mira, a ver, hagamos ¿cómo vino la migración venezolana? Uh-huh. Masiva al Perú. Eso surge porque en su primer gobierno el presidente Trump no reconoció unas elecciones, ¿no?, fraudulentas sí, al presidente Maduro y reconoció como presidente a Guaidó. Guaidó, así es. Estaba el presidente PPK, el presidente Pablo Kuczynski en el Perú, y se alineó con esa política, ¿no? Uh-huh. Y se expidió una tarjeta que facilitaba la entrada de venezolanos al Perú, una tarjeta, ¿no? Y eso facilitó que vinieran, es decir, si vienen venezolanos aquí en grandes cantidades como han venido, es porque no lo promovió necesariamente Maduro, ¿no? A eso voy, sino hubo una política concertada, ¿no?, de Estados Unidos con varios países y el Perú presidía el Grupo de Lima. Es verdad. ¿No? En ese contexto se dio muchas facilidades a los venezolanos a que vinieran al Perú. Rápidamente se le da una tarjeta que podían conseguir trabajo, ¿no? En general, ¿no? Chile, Perú, Ecuador, Colombia, por supuesto, ¿no? Colombia, que son fronteras. Claro. ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, venían porque hay una severa crisis económica ahí también y venían saliendo de eso. Ahora, que ese país haya aprovechado para, es decir, que la dictadura Maduro haya creado el Tren de Aragua, o no, porque esa es la gran... Incluso llegaron a Estados Unidos. Y Trump lo ha declarado organización terrorista. Está bien, pero hubo facilidades para que lleguen. Y el presidente Biden, antes de terminar su mandato, amplió un tipo de permanencia a los venezolanos, no solo a ellos, sino a un grupo, donde estaban principalmente los venezolanos, para que se queden como 2 años más. El presidente Trump ha revocado eso. Exactamente. ¿No? Ahora, llegaron los venezolanos y claro, el Tren de Aragua, comenzaron en Nueva York a ver asaltos que no habían, ¿no?, que eran en motos. En motos, claro. ¿no? Sí. Que no Así. habían. Uh-huh. Pero eso fue toda una... Ese es el contexto, digo yo, ¿no? Ahora, delincuencia siempre ha habido en el Perú, ¿no? Extorsiones ya eran de antes, de muchos años, ¿eh? Las extorsiones en el norte del país no han venido con el tema de los venezolanos. Han venido... Recuerdo el primer gobierno de Alan cuando la noticia era de que... el segundo gobierno. Sí, en el Tú eres segundo muy joven, gobierno, sí, en el segundo gobierno la noticia que en su momento fue que los que hacían marcaje en el norte, ¿Ya? se empezó con el marcaje. Es decir, en el norte, en Trujillo, empiezan Ajá. las extorsiones a Luego comerciantes, las extorsiones ¿no? fuertes, sí. Claro.
Incluso en Chiclayo, recuerdo hace muchos años, se detuvo a un grupo porque había convencionado extorsionar a una empresa que estaba trabajando ahí, que me parece era norteamericana. Entonces la embajada Ajá. ¿no? pidió, Recuerdo algo, intervino, entonces las extorsiones no vienen. Es más, habían secuestrado a un ingeniero, creo, y Claro. se hizo todo Claro, un seguimiento, sí. ¿no? Entonces, no, es decir, la delincuencia no aparece por el Tren de Aragua, ¿no? Viene ya de mucho tiempo antes en el Perú, y estos problemas son continentales, ¿no? Porque, a ver, tenemos minería ilegal, ¿no? Que en muchos casos, por ejemplo, en el norte, tú sabes que en la zona de La Libertad, Patás, han derribado torres, ¿no? Y lo de de las Patás, minas. Dicho sea de paso, es porque ya había una empresa formal ahí, pero la sacan y se meten los informales. Sí, pero hay una empresa que todavía es formal, creo que es La Ponderosa, si no me equivoco, Claro, sí. donde le han derribado algunas torres que ellos lo necesitaban para sus labores, Ajá. ¿no? Y creo que 2 o 3 veces. Y hasta donde yo sepa, ahí no están, Es que saben que no hay respaldo del Estado. ¿no? Por Entonces eso. digo, el tema de ese tipo de delincuencia es antiguo, ¿no? O sea, comenzó en el norte y ha avanzado hacia Lima. Que han venido delincuencias de otros países, sí, ¿no? Sí, hay presencia, ¿no? Pero que ese sea el objetivo, ¿no? de Venezuela, bueno, a veces hay que acreditarlo, ¿no? Fehacientemente, ¿no? Claro. ¿No? Con documento, con documentación, ¿no? Le agradezco mucho que haya podido aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Marín, por tu invitación. Para tocar todos estos puntos. Espero volver a tenerlo en otras Claro, oportunidades. con mucho gusto. Para volver a tocar el tema geopolítico. Con ustedes será hasta el próximo miércoles, como siempre, a las 7 de la noche. Nos vemos.